respeto a todos los que nos acompañan, siempre buscando el que el conferencista sea de una gran calidad, que sea de excelente trayectoria y de muchísima experiencia. Y es un gusto que estos investigadores, estos doctores, estos maestros en ciencias acepten nuestra invitación y nos honran siempre con su presencia. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Beatriz y le cedo los micrófonos a la directora de la Asociación Civil, licenciada Carmen Juárez Aragón, quien les dará la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, directora. A todos, muchas gracias, doctor, por la atención. Hoy tenemos a la doctora Beatriz Herrera López, quien es licenciada en Turismo por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Es magíster en Gestión Cultural por el Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, y doctora en Desarrollo Regional por el Colegio Tlaxcala AC, grado obtenido con mención honorífica. Durante sus 25 años de carrera profesional se ha desempeñado en el campo del turismo, en iniciativa privada en el ámbito internacional en UTEL, Oficina Regional España y Portugal, así como en empresas de hospedaje y parques recreativos a nivel nacional. También ha sido funcionaria pública en diferentes cargos de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, desde analista, jefa de departamento, asesora de secretaria y encargada de despacho de la Subsecretaría de Capacitación y Desarrollo Turístico. Recibamos a la doctora Beatriz Herrera con el tema Tensiones del turismo rural y pueblos originarios. Muy buenas tardes a todos. Bienvenida, doctora. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias por la bienvenida. Agradezco a AgroSource por la invitación. Y bueno, voy a intentar compartir la pantalla para que preparé una presentación que considero puede ser útil para los propósitos de esta charla. A todos, pues muchas gracias por acompañarme en esta intervención. Entiendo que son diversos los perfiles que están más orientados al tema veterinario y biólogos, pero creo que puede ser un tema interesante, ¿no? En estos últimos años, finalmente me he orientado a trabajar y a estudiar un poco el fenómeno turístico en entornos naturales, y eso me ha llevado, por supuesto, a entender mejor lo que se relaciona con los pueblos originarios. Antes de comenzar, quisiera que alguien me pudiera avisar de qué tiempo dispongo para que yo pueda organizar la presentación. Doctora. ¿Sí? 50 minutos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a partir de esto, el tema será las tensiones en los pueblos originarios, y seguramente ustedes ya conocen, algunos de ustedes conocen Cuetzalan. Para los de Puebla seguramente es más probable que para los de otros estados, pero no quiero suponer que todos lo saben, sino que presentaré de manera general el municipio. Cuetzalan es un municipio de la Sierra Norte de Puebla. Está ubicado a unos 330 kilómetros de la capital, tiene 45,000 habitantes, y el 68% de la población de Cuetzalan está o pertenece a un grupo originario, particularmente nahuas en su mayoría y totonacas en una minoría. Es un territorio que está entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que tenga un clima templado y tropical, lluvioso todo el año, en donde las principales plantas, digamos, o vegetación que podemos encontrar
se relacionan con café, pimienta, vainilla, maracuyá, frutos tropicales como naranja y plátanos. De entrada, este es el atractivo en términos del turismo, como son los principales elementos, ¿no? Los elementos naturales, pero también los culturales, porque finalmente los grupos originarios que viven ahí tienen una mezcla y combinación incluso en el idioma y en usos y costumbres, pues de los totonacas que principalmente habitaron y que después, bueno, después de la conquista, que igual que los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés para acabar con el imperio central, eh, finalmente los que han sobrevivido a todos estos procesos históricos han sido los nahuas y en menor medida los totonacas. Finalmente fue toda una región, el Totonacapan. Y estos elementos, bueno, se traducen en todas las expresiones culturales que tienen, que si bien tienen un origen en las formas de pensar y de asimilar el territorio, desde el punto de vista turístico pueden resultar atractivas por los colores, por los sonidos, por los bailes, que hay una complicación ahí muy puntual a la hora de intentar orientar el turismo. Todo esto hizo que Cuetzalan, en la década de los 70, después de la crisis de azúcar que hubo en la región, se buscaran otro tipo de cultivos y se llegó a introducir el café. Y un cultivo que hasta la fecha sigue, pero que finalmente también obligó a otras actividades económicas a tratar de buscar una manera de generar ingresos. Y es así como no solamente se transforma el tema del trabajo en el campo, sino también el trabajo en lo que se conoce como artesanía hoy y el trabajo en el cuidado de la salud que se conoce hoy como medicina tradicional. Pero más adelante voy a comentar sobre los diferentes aspectos. Las tensiones derivadas de la incursión en el turismo de los Macehual y el Cuetzalan. ¿Por qué hablo de esto? Porque finalmente cuando surge el turismo, y el turismo se concibe en la gran mayoría de las personas como un turismo tradicional o convencional, en donde el servicio está relacionado con un modelo de desarrollo, en donde las características del modelo es que sea estandarizado, que sea sincronizado, que sea homogeneizado, que obedece, bueno, a la tendencia de los años 50 de poder satisfacer la demanda que existía en las masas, en esta nueva clase obrera, ¿no? Que empieza a tener vacaciones, tiempo y dinero básicamente para poder viajar. Y no solamente sucede en Europa, sino en toda América Latina, ¿no? Ese boom que le conocemos a la onomatopeya del turismo, la explosión del turismo en el mundo, pues tiene estas características que poco a poco pues se van transformando y van dando, empiezan en la playa, por supuesto, pero que poco a poco van buscando poder desarrollar la actividad turística en ciudades del interior y después en territorios también distintos que no sean a los de sol y playa. Y es así como llega el tema turismo, el tema al caso de Cuetzalan y el turismo. Concretamente, en 1990 es cuando se empieza, no, ya había, por supuesto, viajes y visitas al lugar, pero digamos que en el tema de la historia de las empresas de turismo, en la década de los 90 empieza a haber un primer hotel, bueno, ya había algunos, pero un primer hotel que de los que son dueños los mismos pueblos originarios, porque la gran pregunta es, bueno, pues Salan tiene una mayoría indígena, pero no son los dueños, digamos, de los medios de producción y en este caso de las empresas de turismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ellos no han tenido la posibilidad de ser los dueños y finalmente son los que son poseedores de muchos de los lugares y los entornos que disfrutan los de turismo? En la década de los 90 surge una organización, Maguen Macehual Siguamej, es una organización de mujeres en la cual empieza a tratar de incursionar primero en las artesanías, porque fue lo primero, digamos, después del café que se empieza a transformar, es decir, lo que ellas usan y lo que ellas visten en objetos de comercialización y por ende nace el tema de las artesanías, viendo que había desplazamientos hacia el lugar,
y después en un hotel, ¿no? Que se llama Tazelotl. Seguramente alguno de ustedes lo conocerá. Las socias que empiezan a trabajar, bueno, tienen una vida distinta, por supuesto, una vida distinta en términos de la vida cotidiana, de lo que usan, de lo que visten, de lo que comen y de la forma en que se relacionan con los integrantes de la familia y vecinos, totalmente diferente a lo que se hace, se usa y visten cuando trabajan en el turismo. Lo que les traigo aquí es compartir un poco ese estudio que se hace de las tensiones a los que se enfrentan los grupos originarios cuando incursionan en el turismo. ¿Qué fue lo que se transformó o qué prácticas culturales se han transformado a partir de esta incursión? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente esta dinámica cotidiana que tienen es totalmente distinta, con una lógica distinta a la lógica occidental con la que el turismo tradicional se orienta. No me voy a detener mucho acá, sino simplemente decirles que son resultados de una investigación que justamente se propuso analizar las transformaciones de los Macehual de Cuetzalan a partir de su incursión con el turismo y se revisaron, digamos, de manera específica el ámbito de la vida cotidiana, porque digamos, se definieron 5 ámbitos sobre las prácticas culturales y sobre la organización en el aprovechamiento turístico. No es ocasión de presentar de manera general, me voy a situar solamente en un ámbito de esta vida cotidiana, que tal vez pueda ser de su interés, y este es como digamos, la presentación del marco teórico del que se hizo la investigación, ¿no? Desde el ámbito de vida cotidiana se consideraron la teoría de las necesidades, se partió del análisis de las teorías de las necesidades en Marx, de Volvitnik y de Max Neff, para poder entender cómo han sido estas transformaciones desde las prácticas culturales a Gertz, a Baudrillard, que fueron los que hablan un poco de la forma en que se realizan estas prácticas, por supuesto, desde el territorio, ¿no? Esto es muy interesante porque también no solamente se habló de la vida cotidiana, sino también de la trascendencia y el simbolismo, ¿no? Y a partir de la trascendencia y el simbolismo, ¿no? Hay otra forma de orientar el tema de los pueblos originarios y el turismo, pero pues que en este momento no voy a abordar. Y desde aquí, por supuesto, Víctor Toledo, ¿no? Con la memoria biocultural, Floriberto Díaz, que es otro de los autores que habla de cómo se concibe el territorio, también se integran. Y a partir de esto, bueno, lo que articula toda esta investigación es el turismo, las tensiones y cómo se transforman estas prácticas culturales de los Macehual en esta incursión. ¿Cuándo es, o sea, por qué tensiones, no? ¿Por qué la palabra tensiones? ¿Por qué no utilizar otro concepto? Y bueno, tiene que ver justamente como este momento que se conoce tal vez como el cultural shock en un anglicismo, de cómo los factores externos y ajenos a estas prácticas culturales de las personas en un determinado territorio pueden prevalecer, ¿no? En un tiempo corto, largo, son asimiladas, se adaptan a sus realidades hasta transformarlas, pero cómo este proceso no necesariamente es tan simple, muchas veces genera tensiones, ¿no? Y obviamente surgen porque no hay una comprensión ni de un lado ni en el otro cuando se enfrentan a una misma circunstancia o a una misma situación. Entonces, los Macehual, como bien dice ahí, que viven en comunidad, en donde usan y aprovechan los recursos que tienen en su territorio con una carga simbólica, pues obviamente se opone totalmente a la política gubernamental. Y concretamente en el turismo, digo, yo me formé en turismo y puedo decirles que ha habido muchos errores que se han cometido en el turismo, sobre todo en los entornos rurales. Escuchaba por ahí que los mexicanos somos expertos en turismo y yo decía, bueno, somos expertos en la medida de entender que un experto no es el que más sabe, sino es el que más errores ha cometido en un campo de estudio, ¿no? Y eso lo hace tener experiencia para saber qué sirve y qué no sirve. Y en México, pues entonces sí somos expertos porque hemos cometido muchos errores.
la política gubernamental desde 1974, desde que se crea la Secretaría de Turismo, la primera ley y el Fondo de Promoción, perdón, y el FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha encontrado o ha visualizado a los territorios como territorios vacíos, donde puede poner y quitar, ¿no? Sin tomar en cuenta el territorio y los habitantes y la lógica de vida que hay en esos territorios. Entonces, pensar en que es bonito o es feo a partir, pues, de criterios que tienen que ver con sociedades occidentales y que no se parecen a las realidades y al desarrollo y a la vida cotidiana que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, este choque, digamos, este choque, shock, son realidades que generan justamente las tensiones y hace que se transformen las prácticas culturales, que se modifiquen estas prácticas y que se moldeen para poder producir un encuentro en la parte del turismo. Y es así como pensé, les decía, no voy a hablar de la trascendencia, el ritual y la trascendencia y el simbolismo, que es también muy interesante, sino que me voy a centrar concretamente a la parte en que el náhuatl o el macehual, como ellos se autodenominan, macehual, o macehuales, o macehuamej, si hablamos de nosotros, en su vida cotidiana. Y se definieron 5 ámbitos: el ámbito de los estilos, los modales, la estética, la higiene y el tiempo, que son ámbitos en donde han transformado o han tenido diferentes transformaciones. En esta ocasión me voy a situar exclusivamente en el ámbito de los estilos. ¿A qué transformaciones se enfrentaron y qué transformaciones han sufrido a partir de esta incursión? Entonces, para que nos quede, digamos, claro a todos, estilo se refiere a las formas de trabajar a partir de una forma de pensamiento, una particular forma de pensamiento, ¿no? Y esa particular forma de pensamiento tiene que ver con esta memoria que está cargada de saberes, de tradiciones, ¿no? Dice Toledo, esta memoria se encuentra alojada en las llamadas sociedades tradicionales y más específicamente en los pueblos indígenas, que están siendo amenazados efectivamente por fenómenos de la modernidad, principalmente por los técnicos, los económicos, pero también los informáticos, sociales y políticos. El turismo lo situamos en un fenómeno social y, por supuesto, está dentro de la parte de la modernidad. Bueno, surge en la modernidad, incluso hoy se adapta a la posmodernidad y se habla incluso de un posturismo. Pero a eso se refiere, a esta forma de trabajo, ¿no? A partir de una forma de pensamiento muy concreta. Y en ese sentido, el ámbito, bueno, están dadas por estilos de pensamiento. Douglas dice, es posible clasificar no los estilos de pensamiento en sí mismos, sino los tipos de unidades sociales. Por eso se habla de orientarlos o de recuperarlos a partir, pues, de los Macehual, ¿no? De Quetzalan, de manera muy concreta. ¿Cuáles son entonces estos estilos de trabajo a los que se dedicaban antes? Para poder entender estas transformaciones, es importante, pues, recapitular justamente cuáles eran los estilos de trabajo a los que se dedicaban antes de incursionar en el turismo y cómo el turismo viene a transformarlos. Pensemos en el trabajo en el campo, de entrada. Un trabajo en el campo que no tiene la misma, no es un trabajo alienado, ¿no? En términos de checar entradas, checar salidas de lunes a viernes, es un trabajo que tiene que ver con la misma, el ritmo del trabajo la marca la naturaleza, los tiempos de lluvia, ¿no? Los tiempos para sembrar, los tiempos para cosechar, y es un sistema marcado por el tema religioso, ¿no? Es un sistema, incluso el sistema de fiestas está íntimamente relacionado con el trabajo en el campo y tiene que ver justamente con ese calendario festivo religioso en donde coinciden los tiempos para sembrar, ofrendar y después cosechar. Este trabajo en el campo, decía, no es un trabajo alienado, sino es un trabajo que se dicta a partir, o el ritmo lo dicta, las horas del día, ¿no? La intensidad del sol y las características de las estaciones. Así, una persona que trabaja el campo antes de incursionar en el turismo, trabaja en el campo.
y de distinta manera. Los hombres, por supuesto, en este sentido, se levantan muy temprano para aprovechar que los rayos del sol no sean tan intensos. Su hora de levantarse es justamente cuando los gallos cantan. Salen muy temprano, desayunan en casa, llevan un itacate y a las 12 del día ellos están regresando nuevamente a sus viviendas a descansar y seguramente, de acuerdo a la estación del año, podrán por la tarde volver a hacer otro tipo de actividad. Normalmente en las mañanas es arar la tierra y prepararla o sembrarla o cosecharla, y por las tardes ellos tienen una actividad que se llama chapear, que es limpiar los terrenos. Las mujeres también tienen una dinámica en ese trabajo en el campo. No solamente se levantan para tener listos los alimentos y hacer todos los procesos de comida tradicional, desde el nixtamal, ¿no? Las tortillas, preparar los fogones de leña para preparar la comida, sino además alimentar a los animales que tienen un traspatio. Esto es interesante, ¿no? La organización de su vivienda, que bueno, no abundaré mucho, pero hay diferencias entre lo que es una vivienda, que es una casa, que es un hogar, pero en la organización, digamos, al hogar rural, ¿no? Tienen un traspatio donde cultivan sus hortalizas, tienen plantas de maracuyá, de café, de plátano, pero también tienen animales, pollos, puercos, y tienen otras series de animales domésticos que de alguna manera sirven no solamente para alimentarse, ¿no? Porque también los pueden comercializar e intercambiar por otros productos. El traspatio entonces se configura como un elemento muy relevante en los hogares rurales de Cuetzalan y en el pueblo Mazehue. Es trabajo de las mujeres mantener los hogares, con lo que implica el cuidado de las plantas y obviamente de los animales, alimentar y también, en caso de que las jornadas de cosecha sean muy largas, llevar el itacate a los lugares de trabajo en el campo. Y como les decía al principio, ¿no? El ritmo lo marca el sol, la intensidad del sol, las características del entorno en términos de lluvias o no, pero también es cierto que cuando se dedica espacio para las festividades religiosas, pues el trabajo en el campo tiene un segundo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque se privilegia la parte religiosa, ¿no? Ir a traer el palo o ir a cortar el palo para los voladores de Cuetzalan, prepararlo, hacer el adorno de las fiestas. Entonces se destina también mucho tiempo a este tipo de preparaciones religiosas, a participar en una danza, que es el trabajo con el que se compagina, o las actividades con las que se compagina el trabajo de campo. En el caso, por ejemplo, del trabajo artesanal, por su parte, surge, les decía, a partir de esta crisis en donde, buscando otras alternativas, las mujeres que hacen sus blusas y hacen sus faldas y hacen sus atuendos y que sirven para un propósito local en términos de su forma de vida, ven la posibilidad por los comentarios y sobre todo por la política gubernamental que las orienta específicamente a abordar y hacer para vender, ¿no? Entonces deja de ser, y es cuando surge la artesanía. ¿Por qué? Porque al final, al principio son objetos de uso y de consumo propios, ¿no? Y bordan lo que ven y bordan los bordados. Si ustedes son más detenidos en los detalles, verán que las blusas bordadas en Cuetzalan tienen que ver con el entorno, bordan aves, flores, grecas, ¿no? Bueno, tienen ahí a Yogualichan, y son coloridos porque son los colores que ellas ven, entonces están en este sentido muy orientados al entorno, pero no habían sido vistas como un objeto de intercambio. La política gubernamental las orienta no solamente a comercializar pues, sus vestimentas como artesanías, sino que también las capacitan para ir transformando el tema de la medicina, pues que lo que se conoce occidentalmente como medicina tradicional. Incluso el mismo término de medicina ya es un término occidental. Entonces ellas, cuidado con la salud, tienen una concepción, el cuidado con la salud es también muy interesante
interesante, porque tiene que ver no solamente con la enfermedad, ¿no? O sea, no tiene que ver con remedios para curarse, sino es una concepción más integral, más holística de lo que es la salud. Y la salud no tiene que ver solamente con lo físico. Hay salud que tiene que ver con lo emocional y con lo espiritual. Y entonces tienen una serie, digamos, de aristas en donde incluyen al huesero, ¿no? Que se encarga de los huesos, a la partera, que no necesariamente hace la práctica de huesera, ¿no? Puede ser otra la que cura el empacho, pero también el que cura o la que cura el mal de espantos, ¿no? Y los malos espíritus y las malas vibras. Entonces, no es una cosa simple el cuidado de la salud, en realidad es un sistema también complejo y muy arraigada en los pueblos originarios. Cuando también se integran o los tratan de integrar a la medicina alópata, bueno, desde la medicina tradicional, mejor dicho, pues lo conocen así, como medicina tradicional, ¿no? Y son los médicos tradicionales y hay ahora censos sobre quiénes son y qué es lo que hacen y obviamente ya hay una regulación incluso cuando son de las parteras, ¿no? De saber que tienen que llenar certificados de alumbramiento, que tienen que reportar a la Secretaría de Salud. Pero en la práctica cotidiana, el cuidado de la salud tiene que ver con otro tipo de dinámicas que no se parecen a las dinámicas occidentales de las que está muy impregnada la medicina que nosotros conocemos. Es así como estos tres tipos de trabajo, estilos de trabajo, ¿no? Se van transformando a la hora de incursionar en el turismo. ¿Cómo se incursiona o cómo se incursiona? ¿En qué incursiona? Se realizaron tres organizaciones, ¿no? La Masehua Siwamej Monse Yolchicahuanij, que tiene ese es el nombre de la organización, es una sociedad en solidaridad social. El nombre de la empresa está Celotzin, tienen un hotel, hospedaje, restaurante, salón de usos múltiples, tienen un temazcal, tienda de artesanías y productos de medicina tradicional. Y aquí es cuando hablo de transformación. Ese cuidado de la salud que lo ejercen de una manera cotidiana, para el turismo no puede ser igual, ¿no? Para el turismo tiene que ser de manera distinta. Entonces, lo que tú vas a encontrar en la tienda son jabones, son esencias, son ungüentos, pomadas, ¿no? Que te permiten y que te indican para qué te sirve, pero no se acercan, o sea, el turista no se acerca a la práctica del cuidado de la salud de manera auténtica. Lo hace a partir de una gama de productos que se conocen como medicina tradicional. El yolispa, por ejemplo, es una de las bebidas tradicionales que además, evidentemente, de cumplir con su función de recreación, ¿no? Y de relajación o de inhibición, si quieren, ¿no? Tiene también componentes de cuidado de la salud, del azúcar, los sustos, ¿no? O sea, tiene todo un componente muy interesante que ellas pueden comentar, pero que el turista no se acerca mucho a preguntar. Entonces, se ha limitado, digamos, esa práctica o ese estilo de trabajo en el cuidado de la salud a la medicina tradicional a partir de los diferentes tipos de productos que se venden en la tienda. El temazcal es otro de los elementos del cuidado de la salud que tienen, que se ha transformado, porque en principio el temazcal tiene un origen que tiene que ver con el cuidado de la salud de la recién parida para que pueda recuperar el calor en el cuerpo. Y últimamente, bueno, el temazcal tiene que ver, sí, con el calor en el cuerpo, pero son temazcales que no son individuales, son temazcales que son colectivos, que tienen que ver o que se asocia con otros elementos, digamos, sí, de energía, de salud, de buena vibra, ¿no? Pero que se asocia a rituales que ya son muy folclóricos, ¿no? Que nos alejan mucho de la parte auténtica de lo que es. Es interesante ver que en este ejemplo, el tema de las dueñas son mujeres y han pasado, bueno, por un trayecto muy difícil desde que las criticaron por ser, decían Rufina Villa y Juanita Chepe, que son, digamos, las gerentes o han sido gerentes y responsables de la organización,
cuentan, ¿no? De cómo pues las tensiones que sufrieron primero al interior de la vida familiar. ¿Por qué? Porque ellas lo que querían era buscar otras oportunidades, veían que los hijos no tenían para comprar útiles para ir a la escuela, a veces no tenían que comer, los maridos pues se emborrachaban, ¿no? Bueno, el marido en particularmente de una de ellas sufría violencia intrafamiliar y tratar de convencerlo de que quería hacer otra cosa, además de cuidar los cerdos que tenían para sobrevivir, ¿no? Pues fue muy complejo. Empezaron con las artesanías, después fue la medicina y al final fue el turismo. Y para lograr llegar a ser dueña hoy con otras 40 de un hotel, ¿no? Pues es un mérito muy interesante por el que pasaron varias cosas. Primero, les decía, salvar el ámbito familiar del núcleo principal, después de los padres, después de los vecinos, después de la comunidad, que siempre las criticaron. Hoy es muy curioso ver incluso, bueno, no tengo aquí temas de género, pero como hoy ellas son las dueñas y el marido es el velador, los otros son los plomeros, los jardineros, incluso los hijos varones son los que están trabajando en el hotel, los que están metidos en la cocina, ¿no? Los que están atendiendo las mesas, los que van a hacer las compras. Y desde ese punto de vista, pues romper esos paradigmas de a quién le corresponde estar en la cocina y a quién no, han crecido y han innovado y han marcado una pauta que no son incluso, creo, conscientes de lo que están haciendo. Por otro lado, tenemos otra organización de mujeres, está en Yowalichan, se llama Masewal Siwat Chitahquitinij, también es Sociedad en Solidaridad Social, es de mujeres, tienen hospedaje y tienen tienda de artesanías, el restaurante pues, y la parte de hospedaje se llama Ticoteno, y también es muy interesante lo que hacen ellas. Cecilia Ávila, que es la responsable, tuvo que pasar por una serie también de procesos muy interesantes para poder establecerse hoy como dueña con las demás mujeres de esta organización y de tratar con la parte de turismo. Y ¿cuáles fueron? Particularmente aquí hay un tema muy interesante. Decían ellas, mira, yo tengo un taller artesanal y vino una chica de alguna universidad a hacer servicio social y ella era diseñadora gráfica y nos dijo, oye, ¿por qué no haces cojines, ¿no? Los bordados que tú tienes y los vendemos en las tiendas de Palacio de Hierro, seguro te los van a comprar porque hay un mercado que encanta. Decía, bueno, pues no sabía bien para qué era un cojín, pero cuando lo hicimos me gustó y dije, esto puede ser. Y después ella empezó a decir, ¿y por qué no lo hacemos con sábanas? Yo te voy a ayudar a buscar mercado en la ciudad y demás. Y dice Cecilia, pues hasta ahí estaba bien, qué bueno que se hace con las sábanas, pero me empezó a complicar porque después me decía, a ver, no solamente hay sábanas matrimoniales, también hay individuales y hay queen size y hay king size, ¿no? Y entonces yo le decía, pero no te entiendo, o sea, aquí primero, no te entiendo primero, porque nosotros en mi casa tenemos una cama que son ladrillos y tablas y petates y cobijas. Y nace un hijo y ponemos otros ladrillos, otras tablas y otro petate y otra cobija. Y nace el otro hijo y hacemos lo mismo. No usamos las sábanas. Entonces no entiendo para qué es eso, quién compra eso, para qué usan eso, ¿no? Entonces, justamente el tema de hospedaje, particularmente de esta organización, no es el fuerte, ¿no? Tiene muchas deficiencias en términos del paradigma occidental de lo que debería ser el turismo. Y al final, ahorita en las conclusiones les voy a explicar por qué insisto mucho en esta parte del paradigma que tenemos, porque aparentemente hay una tendencia de buscar lo auténtico, pero cuando te enfrentas al auténtico, pues no necesariamente es lo que buscaban en muchas de las personas que hacen este tipo de viajes. Entonces, también ella fue la primera mayordoma, por ejemplo, en su pueblo, cosa que también vino a romper una serie de paradigmas en términos de género, y también conocidas como las alborotadoras del pueblo, ¿no? Por tener su tienda funcionando.
Y finalmente tenemos a Tosepancali, que tal vez sea la más conocida, pero tiene diferentes cooperativas. La Tosepan Titatanisque, que tiene diferentes cooperativas, y yo les quiero comentar la de Tosepancali, que es la cooperativa de turismo, que es de hombres y mujeres, que bajo una lógica también distinta ha surgido, no con la lógica del turismo o de los hoteles del centro de Cuetzalan. ¿Por qué? Primero, porque las primeras cabañas que se construyeron no fueron para turistas. Las primeras cabañas con ecotecnias que se construyeron fueron para los mismos cooperativistas que venían de otras comunidades a una asamblea a Cuetzalan y buscaban hospedaje en los hoteles y por su apariencia los hoteleros no les daban hospedaje y les decían, tú no eres turista, o sea, no te puedo dar hospedaje porque no eres turista. Entonces la misma cooperativa construye las cabañas para hospedar a sus cooperativistas cuando hicieran las asambleas, pero pues las asambleas no se hacen todos los días. Los otros días que no había asamblea, entonces se ponían al público, se abrían al público y resultó ser un éxito interesantísimo, primero por el planteamiento de ecotecnias que tenía. No sé si sepan, pero Cuetzalan no tiene drenaje, no tiene un sistema de drenaje, el suelo es cavernoso, las descargas se hacen directas, entonces hay un problema ambiental terrible. Y ellos hacen un tratamiento de agua muy interesante, ¿no? Y hacen descargas tratadas al río, pero esta parte ambiental, la parte social, ha sido objeto de interés pues, de muchos programas, ¿no? De antropología, de la UAP, de la UDLA, de la UNAM, de los posgrados en desarrollo regional, de los doctorados en medio ambiente. Entonces, incluso la ocupación de Tosepancali no es la misma ocupación que tienen los hoteles del centro de Cuetzalan. Los hoteles del centro están ocupados los fines de semana, viernes, sábados y domingos, por un perfil de turista que va buscando lo recreativo, el entretenimiento, lo cultural, pero entre semana se ocupa la Tosepan por eh, particularmente académicos, investigadores y público interesado en la forma en que están orientando la cooperativa. Y en diferentes temas, bueno, el cultivo del café, por supuesto, el programa de educación que tienen ahí, la escuela que tienen, las ecotecnias. Y Tosepancali es una cooperativa de hombres y mujeres, jóvenes, muy jóvenes. Tienen hospedaje, restaurante, tienda de artesanías, spa, temazcal y alberca. Y digo spa porque es este concepto, ¿no? del bienestar, del wellness, de la salud, que pues está muy occidentalizado, pero que lo tienen aterrizado de alguna manera folclórica en esta empresa. Y actualmente no solamente tienen cabañas, tienen hotel y tienen un albergue. Y el comedor también tiene una lógica muy interesante. Por ejemplo, Tacelotzin tiene una carta y tú las veces que vayas a comer te vas a encontrar y lo que pidas pues va a haber, porque se han comprometido a proveer lo de la carta. Pero Tosepancali no, Tosepancali no tiene una carta, solamente es para los huéspedes. O si quieres comer y no eres huésped, solamente vas a encontrar lo que prepararon para los huéspedes y preparan solamente cosas que sean de temporada. Habrá agua de maracuyá cuando sea temporada de maracuyá y te darán jugo de naranja cuando haya cultivo de naranja. La gran mayoría de los insumos que compran son de los mismos cooperativistas que traen de sus traspatios frutas, plátanos, papayas, café, vainilla, y a partir de todo lo que traen te preparan la comida. Entonces no va a haber una carta en donde puedas encontrar platillos siempre, todas van a ser diferentes. Ticoteno, por ejemplo, incluso no es que no solamente no tenga carta, sino además no tiene una comida, digamos, típica de Cuetzalan. Si tú vas a Cuetzalan y quieres cecina con tlayoyos, vas a decir, pues es lo típico. No, ellas están buscando recuperar la comida, y así lo dicen, prehispánica. Entonces cocinan con poca sal, vas a encontrar un caldo de guías de chayote, ¿no? Con oquelites, o vas a encontrar frijoles de olla, o vas a encontrar, obviamente siempre habrá tortillas hechas a mano, un chiltepín que será solamente seco, molido con sal.
Y para algunos no es una comida rica porque pues están esperando encontrarse un sazón con más grasa, con más aceite, con otros tipos de elementos, ¿no? Pero es muy interesante la propuesta de recuperación de cocina tradicional que ellas tienen. Entonces es así como ellas de alguna manera se van transformando o van incorporando elementos de su vida cotidiana y por supuesto transformando su práctica de turismo. Y es aquí donde quiero detenerme porque ustedes aquí aquí ven fotos, por ejemplo, esta es una vivienda tradicional de una de las socias de Tazelotzi y ustedes vieron la habitación que hay en Tazelotzi, ¿no? Entonces esta es la imagen de la cocina, a un lado está pues de la cocina están el chiquero, ¿no? Uno diría, pero es que está muy cerca el olor, ¿no? Tiene una lógica en términos de la cercanía con los alimentos. Las habitaciones que ellos tienen en su vida cotidiana, por supuesto, hay altares, ¿no? Los instrumentos con los que cocinan tienen que ver con metates, molcajetes, cazuelas de barro, comales de barro, algunas sí, unas ollas de peltre que tienen ahí, pero básicamente casi ninguno de los elementos que ellos utilizan en su vida cotidiana, que digamos sería lo auténtico, ¿no? Van a incorporar en la parte de turismo. ¿Por qué? Porque en turismo ya tienen o han aprendido a transformar, digamos, incluso el tema de los objetos. Esta es la parte estética que no voy a tocar ahora, en donde se incorpora el tema de Baudrillard sobre el tema de los colores, los objetos, los materiales, pero también en la investigación se habla mucho de esto y ya hay una disposición, ¿no? De los diferentes objetos para que se sienten. Ahí está la imagen de una mesa en uno de los comedores, cuando utilizan un tipo buffet para servir los alimentos, la forma en que ellos tienen una habitación en su vida cotidiana y la forma en que se presenta en la parte de los diferentes hoteles, una cocina, bueno, estamos arriba viendo una cocina tradicional y abajo la cocina de Tazelotzi, que por supuesto tiene otra dinámica, otro tipo de instrumentos, otros procesos. Las personas tienen cofia, todas tienen una cofia, ¿no? En el tema de higiene, en la elaboración de los alimentos, tienen un mandil, tienen procesos ya muy estandarizados porque están certificados en el distintivo M. Cuando se habla mucho de autenticidad, pues normalmente pensamos que tiene que ver con los elementos, digamos, de artesanías o de disposición o de ecotecnias que hay, pero en realidad si buscamos la parte auténtica, que es la original, pues estaríamos dispuestos a hospedarnos en una de estas casas en donde de manera cotidiana viven o habitan los Masehual. Y no ha sido así. Hicimos un ejercicio también muy interesante con la UNAM, en donde 90 mujeres estuvimos conviviendo, hombres y mujeres, estuvimos conviviendo con la comunidad, con las diferentes comunidades, a fin de que ya el hotel no creciera, ¿no? Decían las socias, ya no queremos que crezca, queremos que ahora, si quieren hospedaje, se vayan a la casa de las socias y en la casa de las socias puedan hospedarse y que la socia tenga un ingreso, ¿no? Que no sea el del hotel, sino directamente con atención al visitante. Yo fui con otras 8 personas a Pepesta, ¿no? Y en Pepesta es pues una comunidad todavía más abajo de lo que de Cuetzalan, y es una comunidad en donde cuando llegamos 9 personas y al siguiente día se habían ido 3, ¿no? Ya no había 3, ¿por qué? Porque no aguantaron las condiciones que les ofrecieron. A mí me tocó cama, pero a algunos les tocó piso, a otros les tocó tabla, y entonces esa parte, digamos, de vivencia auténtica, pues no fue justamente la más vista para poder, o la más entusiasta por parte de personas que iban dispuestos a eso, porque hay quienes no están dispuestos, ¿no? Pero estas personas iban dispuestos a eso, a hablar de un poco de autenticidad o de reconocer la autenticidad de la vida cotidiana de los Masehual y resultaron que salieron corriendo. Entonces, algunas conclusiones en generales, digamos, de todo esto es que el territorio concebido por los Masehual
permitió analizar este territorio, ¿no? Permitió entender la lógica de sus prácticas culturales. Este territorio que habitan es un territorio que simboliza y gira alrededor de su comunidad, de sus campos de cultivo que les dan sustento. La naturaleza los provee de materiales para cubrir necesidades de supervivencia. También la naturaleza los inspira y bordan lo que ven, el monte, la sierra, el Tepeyohcan, así lo llaman, son y guardan místicos misterios que puedo hablar de modales, se hablan de otros elementos, pero creo que hasta aquí puedo llegar porque ya son otros temas y creo que podemos aprovechar el tiempo para hacer preguntas y comentarios. Muchas gracias. Se puede reforzar la conclusión de ello porque tenemos problemas, ¿no? Quiero terminar quiero dejar de presentar y no encuentro en dónde. A ver, veo. ¿Sí? No, abra. ¿Ya abrió el micrófono? Muchísimas gracias por la presentación. Realmente es muy interesante. Muy Ya pude dejar de presentar. Creo que no se le escucha, doctor. Ya. A ver si me escucha ahí. Ya, ahí se escucha bien. Primero, felicitarla por su presentación, por habernos compartido esas investigaciones, por llevarnos a unos lugares mágicos, porque es considerado un territorio mágico, que alguien dio ese término que realmente a veces es, en mi comentario muy respetuoso, doctora, a veces es destructivo, ¿no? El que ponen un pueblo mágico y como usted mismo dice, ¿no? Cuando los moradores, los pobladores están a veces opuestos y no educados, ¿no? O no los llevamos de una manera correcta para lo que va a pasar, ¿no? Esta gente tal vez no está de una manera preparada a ese sincretismo, ¿no? A esa conjunción de culturas y a veces es muy violento el cambio, ¿no? Pero agradezco muchísimo este viaje a Cuetzalan, a la Tosepan, ¿no? Pero yo quiero aprovechar que tengo el micrófono para preguntarle, para hacer esta pregunta, doctora. A veces se pierde la autenticidad de estos pueblos, se pierde la autenticidad de sus pobladores, de su cultura, de su alimentación, de su manera de vivir. Más bien se hace se amalgama para ser amable con las personas que van a hacer uso de sus hoteles, que van a ser compradores de sus artesanías, etc.
Y entonces, cuando vamos a un pueblo mágico, y con todo respeto lo pongo entre comillas, realmente lo que vamos a encontrar ya nada más es un mito. Ya no encontramos esa autenticidad, ¿no? La pregunta es, doctora, ¿cómo hacer para que ese sincretismo sea un poquito más armónico? ¿Qué haría usted? Y pues muy interesante pregunta. Creo que el enfoque desde el que vemos el turismo y entendemos las necesidades es lo que a veces nos confunde un poco. Voy a empezar a contestar desde la parte de una pregunta muy simple que hacemos o que hicimos a los habitantes de las diferentes comunidades. ¿Tú eres pobre? Y entonces decían, pobre no, claro que no. Pobre es el que no tiene hijos. Pobre es el que no cree en Dios. Yo no soy pobre. O sea, normalmente asumimos que la pobreza desde el concepto de la carencia, ¿no? O la riqueza desde el tema de la abundancia, desde el punto de vista económico. Y pensamos y observamos a través de ese paradigma que tenemos, pero en realidad los Masehuel de Cuetzalan se asumen de una manera diferente. Y tal vez esa parte de orientar la política gubernamental a decir, pero es que hay que darles una oportunidad porque no tienen, ¿no? Está equivocada. Eh, Primero eso, ¿no? O sea, primero entender formas de vida cotidiana y segundo, a pensar que hay tendencias de turismo y una de las tendencias muy fuertes del turismo, porque así se construyó, tiene que ver con buscar espacios construidos y artificiales, que prefieren la piscina al mar, ¿no? Las flores artificiales a los naturales, que prefieren espectáculos montados tipo Xcaret o Xel-Há o Xochimilco, ¿no? En Cancún y sienten que ya están en México o estas experiencias de vida de luz y sonido en las zonas arqueológicas, llevarlos al extremo de la fantasía, pero también es cierto, y con eso no podemos, porque son tendencias del mundo contemporáneo, ¿no? Pero hay otra tendencia también muy interesante de personas que se quieren alejar de eso, que se asumen, incluso se quieren alejar de llamarse turistas y quieren y se autonombran viajeros, que están dispuestos a entender y a comprender el mundo de los territorios que visitan, desde la parte de la comprensión y no la mera visita turística que peor aún el mundo contemporáneo ni siquiera ve y observa o esas tendencias contemporáneas. Lo que les interesa es llegar, selfie, subir e irse, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con las dos cosas. Primero, con entender esta lógica de la vida cotidiana y segundo, entender que no todos los territorios son para todo el mundo, porque hay motivaciones muy concretas en donde este contemporáneo que busca la fantasía, por supuesto, va a querer llegar a pagar una taquilla, ¿no? En donde si llega a las 5 se suban, por ejemplo, los voladores a bailar y piense que está pagando por un espectáculo y entonces lo abstraiga de todo lo que en realidad es, que no tiene que ver con un espectáculo, tiene que ver con ofrendas, tiene que ver con actividades relacionadas a su dinámica religiosa. Entonces, el tema del sincretismo efectivamente existe, ¿no? Pero no solamente son cosas que hacer desde el punto de vista de la localidad y de entender en la localidad, sino también de ver a quienes les interesa, a quiénes son los interesados en este tipo de turismo y cómo practicarlo de manera respetuosa. Es lo que considero. Hay otra pregunta, doctora, permítame tantito. Hay otra pregunta que nos dice, el doctor Juan Manuel Rosas dice, en la región de Cuetzalan, específicamente en San Miguel, Sinacapan, la población no confía en sus gobernantes, ya que no les llegan los recursos para diversos proyectos. Se quedan en el intermedio, repartido en diversas manos. ¿Cómo puede hacerse para que esos recursos lleguen directamente a los productores cafetaleros y artesanos? Esa es la pregunta. Voy a responder con un comentario de la misma comunidad.
cuando preguntamos a la comunidad de San Miguel Sinacapan específicamente cómo es el desempeño de su presidente auxiliar, todos respondieron, es maravilloso, es el mejor presidente que hemos tenido. ¿Por qué? La siguiente pregunta era ¿por qué? Y decía, es porque nos apoyó con los viáticos para ir por el palo de los voladores, de la danza de los voladores, porque nos apoyó para comprar trajes de la danza X, porque nos recibe los danzantes que vienen, los otros grupos de danza que vienen, los va a recibir en su casa y los va a alimentar, ¿no? Les va a dar de comer y los va a alojar. Entonces, y porque apoya mucho al fiscal de la iglesia. Entonces le decía, y siguiendo en la plática, le decía, oye, y el camino, y la luz, y el agua, ¿no? Y ellos decían, pero eso no es importante. Lo importante es que de él tenemos el apoyo para la festividad. Entonces, con esto quiero decir que en la prioridad de problemas que resolver, el más importante tiene que ver con las festividades religiosas. San Miguel Sinacapan tiene una lógica muy particular porque si ustedes van a Cuetzalan, parecen que San Andrés Sicuilan, Yanguitlalpan, ¿no? Pepexta y San Miguel Sinacapan son iguales en términos de la vestimenta y el idioma, pero no. Ellos se asumen particularmente como descendientes no de la Triple Alianza, ¿no? Sino de los toltecas y Nezahualcóyotl, y entonces tienen además un sentido de identidad que por supuesto ha sido, digamos, muy arraigado a partir pues de fuerzas externas, ¿no? Ha habido actores externos durante mucho tiempo, ¿no? Pierre Foucault, María Eugenia Díaz de Rivera, la maestra Coral, ¿no? Que han sido unos actores muy puntuales que han logrado que Sinacapan tenga una identidad muy particular. No sé, porque no lo sé, cuál sea la forma de jalar los recursos de los cuales me hablan, ¿no? O sea, no sé cómo, si hay intermediarios o no. Lo que sí sé es que la organización social que tiene Sinacapan es muy fuerte y de todas las comunidades que hay, es la que más fortaleza tiene en las organizaciones internas que tiene, desde la radiodifusora, desde los bachilleres, incluso hay mucha gente de toda la región, es la comunidad, la Junta Auxiliar que más profesionales tiene y lo saben. De sí, ellos mismos dicen, nosotros tenemos profesores, tenemos ingenieros, hasta ya tenemos uno en la Marina, ¿no? O sea, porque hay mucha gente de San Miguel que se prepara y que regresa o no regresa, pero ayuda a la comunidad. Y eso tiene que ver con algo que sucede dentro de la misma localidad y los actores que influyen, pero en el no sé, digamos, en la parte de la actual distribución de los recursos, cómo tenga que hacerse, y depende del recurso, si es estatal, si es federal, ¿no? Para buscar a qué instancia se tiene que hacer el procedimiento y de qué política gubernamental se está hablando, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda revisar pues las reglas de operación y cómo tener acceso a los diferentes recursos que hay. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que primero felicidades a la doctora Beatriz Herrera por parte de Gerardo Tapia Herbert. Muchas gracias. Se tuvo que retirar, sin embargo dejó su pregunta y dice, ¿en quién o quiénes debe recaer la responsabilidad de reducir las tensiones y de qué manera hacerlo? Gracias, doctora. Pues no se trata, creo yo, de reducirlas. Finalmente existen y van a existir siempre, porque la tensión no es un movimiento estático, la tensión siempre va a ser un movimiento dinámico. Nosotros mismos, por ejemplo, ahora que pasamos al trabajo virtual, ¿no? Y del presencial, sufrimos un tema de tensión y de transformación para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y aprender a utilizarlas y demás. No fue fácil. Fue un proceso y fue una transformación que ya hemos incorporado a nuestra vida cotidiana y lo mismo sucede en esa circunstancia. La atención es un poco para documentar cómo ha sido ese proceso de incursión y que no es igual a otros entornos, por ejemplo, urbanos,
que tienen otro tipo de lógica en su vida cotidiana y que están acostumbrados a un trabajo alienado. Aquí lo que se trató de recalcar es cómo ha sido esa transformación y cómo se generaron estas tensiones y por supuesto se irán generando más tensiones. En el caso de la TOSEPAN, los jóvenes que son guías hablaban justamente del primer día que se pararon frente a un grupo para guiarlo y era intimidante para ellos, ¿no? Decir, pues, y me van a preguntar y ellos son biólogos, y ellos son médicos, y yo qué voy a decir, ¿no? O sea, estaban como inquietos y después se dieron cuenta que ellos saben más que todos los que llegan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están hablando de donde viven y de lo que hacen. Entonces, poco a poco van transformando incluso la práctica de guianza, van incorporando otros elementos y hoy se vuelve ya está totalmente transformada en términos no negativos, sino positivos, ¿no? Entonces, tal vez hablar de tensión no necesariamente es hablar de algo negativo. El Cebeta 8 de Morelos dice: muchas felicidades por la plática, es buena la transformación y el manejo que tienen de ganar. Ojalá se pueda llevar a cabo modelos similares en el estado y lo repliquen en su estado en más municipios. Bueno, pues agradecemos a todos su presencia, no sin antes decirles que el día viernes tenemos un evento internacional en la modalidad de Desde tu trinchera, con investigadores de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá y de México. Yo quisiera que la gente que está aquí de manera presencial le pudiéramos brindar un aplauso a la doctora Beatriz, por favor. Muchísimas gracias. Y le dejo los micrófonos a la licenciada Mari Carmen Juárez para despedirnos. Muchísimas gracias de mi parte, doctora. Muchísimas gracias y muy amable por su presencia. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias a todos los asistentes a nuestra conferencia. Quedamos con la invitación abierta para cualquier otra intervención. Doctora, esperemos volver a contar con su participación. Excelente trabajo. Creo que nos ha dejado un muy buen sabor de boca con respecto a los pueblos originales. Hay mucho que hacer todavía en cuestiones de turismo para con ellos. Hay mucho que hacer todavía para que sigamos respetando su forma de vivir y sus formas, sus costumbres, más bien dicho. Doctora, muchas gracias. Le daremos llegar su certificado de participación y pues nos gustaría que pudiéramos compartir su trabajo. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.